Buenas tardes, profesores, alumnos de la UTP. Como parte de las celebraciones del 15 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, tenemos el día de hoy nuestra segunda gran conferencia. Y para esto contamos con la participación del señor Ronald Velarde Ulloa, uno de los periodistas más renombrados de nuestro país, un hombre con mucha experiencia en televisión, y a quien le deseamos el día de hoy un feliz día del periodista. El tema a tratar es periodismo en época de pandemia. El señor Ronald Velarde Ulloa es comunicador y psicólogo de profesión. Tiene más de 30 años de experiencia en periodismo audiovisual. Ha sido director de los más importantes medios de comunicación como América Televisión, Canal N, Antena 3, entre otros. Actualmente es productor de MediaPro, agencia que tuvo a su cargo la producción de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El señor Velarde Ulloa estudió en la Universidad de Lima Ciencias de la Comunicación y en la Universidad Ricardo Palma Psicología. Con ustedes dejo al señor Ronald Velarde. Bienvenido, Ronald. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Gracias, Pepe. Gracias, Luto. Estoy muy honrado de haber sido invitado a este 15 aniversario y para hablar sobre un tema que es de total actualidad. El tema de total actualidad es tan actual que hoy día cumplimos 200 días desde el primer día en que se dio a conocer que la pandemia llegaba acá al Perú. Puedo señalarles los primeros titulares al día siguiente de que el gobierno dio a conocer el tema de la pandemia. Estos fueron los primeros titulares. Esto fue el 27 de marzo de este año, ¿no? 200 días atrás, cuando después de darse a conocer el caso número 0, el presidente de la República decide con su Consejo de Ministros declarar estado de emergencia a nivel nacional en prevención a lo que ya se venía. ¿Qué es lo que se venía? Lo que se venía era una pandemia que ya la conocíamos todos, por lo menos la gente enterada. Estábamos a 2 semanas o 3 semanas de que se había iniciado y que había reventado tanto en China como en Italia, como en España, y estaba llegando también a Estados Unidos. Nosotros tuvimos el caso número 0 unos días antes. Esos días antes, el caso número 0 fue el de un piloto peruano que estuvo de vacaciones en España. Y regresó en su línea aérea, y en el momento de llegar al Perú se da cuenta que comienza a tener las características de la enfermedad. Se lo va a conocer a su familia. Lo lamentable del tema es que él no tenía información del caso, lo vivió dentro de su familia, pero cuando ya el tema comenzó a tener ya los efectos de la pandemia en sí, la fiebre, la falta de oxígeno, el dolor de músculos, acudió al médico, y al acudir al médico dieron los médicos, con mucha precaución primero, pero también con mucho susto, con el hecho de que estábamos ante el caso número 0 del COVID, que el COVID había llegado al Perú por avión, había llegado desde España. La familia del joven, este piloto, fue inmediatamente internado en el hospital de la FAP, y lamentablemente su familia, sobre todo la gente que estaba, sus padres, sus abuelos, enfermaron. Hubo 1 o 2 personas dentro de su familia que fallecieron. Entonces, en los días siguientes al tema de la noticia, a partir de ese momento, los medios empezamos a averiguar y qué es lo que sucedió.
a partir de ese hecho. Y a partir de ese hecho quiero empezar yo con una gran reflexión sobre el tema de cómo el periodismo y la pandemia fueron caminando juntos durante estos 200 días. Para empezar, la pandemia nos encontró a nosotros, como a todo el Perú, como a todo el mundo, nos encontró fuera del eje, definitivamente. No sabíamos lo que nos esperaba. Lo primero que hicimos fue informar de alguna forma, ¿no? Sobre los hechos que estaban sucediendo, pero no cambiamos, en ningún momento cambiamos nuestra lógica y nuestro eje. Tanto la prensa escrita como la prensa televisiva estuvimos como cerca de un mes informando sobre el hecho del COVID, pero como si fuese una noticia normal. La primera crítica para nosotros, la primera crítica a todo nivel. No tuvimos los reflejos como prensa, ¿no?, para pararnos tanto como prensa televisiva como cada uno dentro de sus grandes medios, y yo estoy hablando de los grandes medios ahora que tienen, grupos internos de comunicación en donde van viendo la línea política de cada uno, o la línea a seguir, la línea editorial de cada uno. No tuvimos el manejo de una línea editorial coherente por esos días. Seguimos informando como si no hubiera pasado nada y como si hubiese pasado un hecho, o seguimos utilizando los mismos mecanismos de información que teníamos desde hacía muchos años. Los periodistas policiales hacían policiales, los periodistas de política hacían política, preguntaban a los políticos, preguntaban a los policías, algunos, los que hacían periodismo de locales, iban a los médicos y preguntaban a los médicos, y se creó un nivel de comunicación muy informal y demasiado superficial. Eso fue lo primero que pasó con este reto y con la prensa. Si bien el gobierno y el Ejecutivo estaba tratando de hacer lo posible dentro de sus posibilidades, dentro de su capacidad, la prensa lo que hizo fue solo seguir. La primera gran crítica que podemos tener a los grandes medios es que no hubo un momento de reflexión para, a partir de ese momento, cambiar la lógica de la información. Porque no tuvimos, al inicio, no tuvimos la certeza del enemigo con el que estábamos peleando, ¿no? Seguimos las políticas del Ejecutivo, pero dejamos de ser rigurosos, nos enfrentamos a un reto que estaba por encima de nuestras capacidades y dejamos desde el inicio la responsabilidad de informar, lamentablemente, a las redes sociales, conociendo las limitaciones tecnológicas y sobre todo de veracidad de las redes sociales. Nos vimos obligados a verificar, contrastar, ampliar, explicar y orientar sobre una información de salud a la cual no estábamos preparados. Empezamos, de verdad, cometiendo muchos errores, focalizando la atención en información distorsionada, no verificada y utilizando como fuente muchas veces rumores. ¿Qué pasaba? Las redes sociales, por la rapidez con la que informan, daban toda la información que les llegaba sin el ejercicio de lo que debe ser una redacción o un medio periodístico en sí. Nosotros somos de formación y de estructura y además de lógica en el manejo de la información. Somos profesionales y debemos siempre ser profesionales de la información. Nosotros nos diferenciamos mucho de las redes sociales y debemos siempre diferenciarnos, y nosotros que estamos estudiando para ser periodistas, lo que debemos hacer es ratificar que estamos estudiando para ser periodistas porque vamos a seguir las reglas que definitivamente dan con la información veraz. Y dar con la información veraz, oportuna,
significa tener rigurosidad, contrastar las fuentes, utilizar el mejor lenguaje, ser éticos en la información. Y las redes sociales no tienen esos valores internos transversales, porque las redes sociales son dos. Una red social puede ser una sola persona que se dedica a informar o desinformar, y nadie sabe y nadie lo contrasta, y él puede decir lo que quiera definitivamente, y eso no pasa. La responsabilidad de los medios es básicamente que nosotros, al informar, al contrastar, al ser rigurosos, al definitivamente pasar por una línea editorial y ser responsables, lo que estamos dando es veracidad, y lo que estamos dándole a nuestro público es veracidad, es información veraz, contrastada. Eso es lo que nos diferencia definitivamente de las redes sociales, y eso debemos de nosotros valorar ahora, sobre todo en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando para esto, y esta es nuestra profesión y esta es nuestra tarea dentro de la sociedad. Nuestra tarea dentro de la sociedad es básicamente esta. Y en la discusión que hay con redes sociales hasta ahora, donde las redes sociales básicamente, o los defensores de las redes sociales, plantean de que el periodismo murió y que el periodismo va a desaparecer, estos hechos ratifican que definitivamente existe periodismo, debe existir periodismo, y que el periodismo debe de retomar y de salir de su capacidad de confort para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Qué sucedió? Los periodistas que se habían especializado en otras áreas, es normal en tiempos normales, debieron cubrir en forma obligada nuevas fuentes desconocidas para ellos. ¿Qué significa esto? Que el periodista debe estar atento no solo a su especialización, sino que el periodista debe definitivamente leer, estar a la altura de las circunstancias, leer permanentemente, ver titulares, no solo titulares, ver columnas de opinión, a partir de ver las columnas de opinión, saber quiénes son los que escriben, para que a partir de ese momento un periodista pueda saber cuál es la tendencia política o social de cada uno de los que escribe, y leyendo otra persona que escribe diferente, otra columna, a poder hacer el contraste y sacar su propia conclusión, ¿no? Esta situación no debió de ser así. Por eso se originaron al comienzo errores garrafales, ¿no?, que trataron al COVID como cualquier otra cobertura. El periodismo comenzó a partir de ese momento a buscar nuevas fuentes, pero sobre la marcha. Y sobre la marcha nos dimos cuenta que no era importante hablar con la gente que estaba afuera de los hospitales, como generalmente se hacía en los medios de comunicación, o que se hacía en los canales de televisión, o perseguir a los informales. No, el tema era de fondo. El tema era básicamente conversar con las personas que nos pueden dar luz sobre qué es lo que está sucediendo. Todos los días subía la cantidad de infectados, todos los días subía la cantidad de muertos, y el gobierno, la verdad que solo se dedicó a contar muertos y a darnos información sobre qué era lo que estaba haciendo ellos, que no era lo mejor tampoco, porque allí, si el periodismo hubiese tenido desde un primer momento una capacidad crítica y una capacidad de fiscalización con periodistas preparados para este tipo de situaciones, no hubiésemos dejado que suceda lo que sucedió durante la etapa, y este es a título personal, se lo digo particularmente, porque uno también tiene sus opiniones. Esta es solo mi opinión. Durante la primera etapa, en donde estuvo el ministro Zamora. Y definitivamente nosotros seguíamos dando información sobre las llamadas pruebas rápidas, ¿no? Porque el Perú compró 1 millón de pruebas rápidas. ¿Y qué hacíamos con ese 1 millón de pruebas rápidas? ¿Cuánto costó ese 1 millón de pruebas rápidas?
Entonces, quienes habían comprado ese millón de pruebas rápidas tenían que justificar la razón del por qué habían comprado esas pruebas rápidas. Y seguían dándole a la prensa información señalando de que esas pruebas rápidas servían para detectar el COVID, cuando después nosotros fuimos dándonos cuenta, entendiendo ya más el fondo del asunto, entendiendo y conversando con científicos que definitivamente decían, por ahí no va la cosa, porque si seguíamos por ese camino, las pruebas rápidas te daban falsos negativos, la gente salía, o falsos positivos, te decían que no tenías nada, y tú salías a la calle, y sí tenías, y ibas infectando. ¿Qué es lo que pasó? No es gratis, no es gratis, muchachos, de verdad, no es gratis que seamos el primer país dentro en el mundo de infectados por millón de habitantes y de muertos por millón de habitantes. No es gratis, hemos cometido errores. No son errores del periodismo, pero son errores básicamente que después se van a tener que ver y el periodismo va a tener que actuar definitivamente en la real fiscalización de lo que sucedió durante todos estos momentos. Es bien difícil fiscalizar y a la vez meter a la cárcel, salvo que sea cosas absolutamente intolerables, ¿no? Cuando estamos en una situación así. Estamos llevando 200 días, hubo un cambio, y al haber ese cambio, ¿no? Al haber ese cambio, se volvió a las pruebas moleculares, sin muchas, retrocediendo de alguna forma, las pruebas rápidas entraron en un nivel de casi de corrupción, porque las pruebas rápidas comenzaron a verse por todo lado. Por todo lado uno iba a las afueras de los hospitales y encontraba centenares de pruebas rápidas utilizadas y nadie sabía de dónde habían salido. Claro, si teníamos 1 millón. Y la gente los sacaba de los laboratorios y los vendía. Había gente, eran vecinos y que hacían la prueba rápida. Todo eso es porque definitivamente estamos viviendo en un país en donde no estábamos en capacidad para afrontar estos temas de seguridad y sobre todo estas pandemias de salud. No somos el único país, pero eso no nos quita la responsabilidad. Esto ha sucedido en todo el mundo, más, menos, menos, más. Con cada nivel de ejercicio político, más, menos, menos, más. Podemos poner un ejemplo y hacer un alto ahora con este tema de la pandemia. Sí podemos hacer un ejemplo, porque no es la primera vez que nos sucede este tipo de situaciones a nuestro país. José Arrieta, Pepe, es una persona que fue participante activo durante otra gran pandemia que nosotros tuvimos, que no estaba derivada definitivamente al tema de salud, sino fue una pandemia que vivimos los peruanos durante 10 años. Hasta ahora se sigue con la discusión si fue conflicto interno o fue terrorismo. El tema es que la sociedad, la gente trabajadora estuvo 10 años, y estuvimos 10 años en plena guerra, cuando Sendero Luminoso quiso tomar el poder en el Perú. Eso empezó en 1980 y terminó más o menos en el 92. Fueron 12 años. Fueron 12 años en donde el periodismo tuvo que aprender, tuvo que fajarse, tuvo que ponerse en primera línea para poder definitivamente dar la información que se necesitaba en ese momento. Gracias al periodismo, en esa época, gracias al periodismo, se descubrió no solo los crímenes de Sendero Luminoso. Gracias al periodismo se descubrieron, Pepe fue uno del grupo de periodistas que descubrieron las fosas de la Cantuta de los 8 estudiantes desaparecidos.
a los que asesinó el grupo Colina. De repente esto para ustedes, que son muy jóvenes, es un tema que está muy lejano, pero es importantísimo tener en cuenta que si uno no aprende de esos hechos, los hechos pueden volver a repetirse. Y no necesariamente idénticos, de otra forma, se están volviendo a repetir ahora. Quiere decir de que toda la experiencia que hubo en esa época no se supo manejar y estandarizar. Fueron 10 años en que Sendero Luminoso atacó a la sociedad peruana y que el ejército, intentó, dentro de sus posibilidades, pelear contra Sendero. No estuvo a la altura del ejército. Más bien, el ejército cometió muchísimos crímenes y errores en el camino. Y al final terminamos, como siempre, la gente del centro, la gente del pueblo, entre dos bandos, ¿no? Sin saber qué hacer, hasta que, bueno, cayó Sendero Luminoso, cayeron sus líderes, y a partir de eso hubo un gran cambio. Pero ejes del cambio en esa época fue básicamente el periodismo. Y fue el periodismo que tuvo que adaptarse a una pandemia, a un tipo de situaciones que fueron gravísimas en ese momento. Eso lo pasamos, y no fue un año, no fueron 200 días, fueron 10 años. 10 años en que toda la sociedad estuvo en todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el periodismo, la pandemia, y cómo se sale adelante con este tema? ¿Qué ha sucedido? Que los periodistas hemos tenido, o tenemos todavía, que aprender en el camino, que reaprender en el camino, que reorganizarnos en el camino, que darnos cuenta que debemos de salir del confort, que debemos ser rigurosos, que debemos ser básicamente debemos ser fiscalizadores, no solo del poder, sino también de la información que tenemos. Tenemos que buscar las verdaderas fuentes. Las verdaderas fuentes son las personas que nos dan salidas para este tipo de situaciones. Ahora se está llamando y se está valorando mucho el periodismo científico, que antes no era valorado. Antes era mucho más valorado el periodismo del espectáculo que el periodismo científico, definitivamente. Si ese es un cambio que vamos a tener de acá para adelante, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque eso obliga a los periodistas, y sobre todo a los estudiantes de periodismo, a especializarse mucho más, a leer mucho más, y a darse cuenta de que definitivamente esto no es un juego. Es una profesión en la cual nosotros participamos, pero participamos para dar un apoyo a la sociedad. No, de verdad, no. Hay periodistas y periodistas. Hay periodistas que se dedican al chisme, al rumor, ¿no? Bueno, pero que no sean todos. Definitivamente, en todos lados hay periodismo amarillo. En todos lados. Pero que eso no sea, pues, la razón de nuestra profesión, ni de los medios en donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Hay medios, y sabemos, si a uno le interesa mucho más, bueno, el periodismo del espectáculo, del chisme y la cosa, y peluchín y no sé cuánto, bueno, nadie le puede decir que no, es una forma de vivir también, pero definitivamente no es el periodismo que nosotros queremos aprender o debemos impartir, o no es la razón de ser del por qué estamos estudiando una profesión tan importante como esta. ¿Hemos tenido que cambiar en el camino? Claro que hemos tenido que cambiar en el camino. Yo he trabajado en televisión muchos años, y cambiar en el camino significa que debemos de retomar nuevas fórmulas de trabajo, reespecializar a la gente para que vaya y busque información adecuada,
reespecializar a nuestros productores para que nuestros productores sepan lo que están leyendo y no tengan contradicciones en las notas, ¿no? Reespecializar a nuestros periodistas para que sepan qué preguntar. Ante todo esto, con la pandemia, tuvimos que enfrentar un tema al que hemos ingresado de una forma casi a empujones. Un tema del cual nosotros, como periodistas, íbamos a entrar, y yo lo digo con mi propia experiencia, íbamos a entrar por ahí, de acá a unos años todavía, porque no nos tocaba. ¿Qué es el periodismo? Básicamente el periodismo digital. Es la utilización de los medios digitales y quitárselos a la gente que maneja las redes de una forma irresponsable, y nosotros meternos responsablemente a manejar los medios digitales para poder dar y comunicar. Hemos tenido que entrar a lo que se llama el teletrabajo, un trabajo que nosotros no teníamos. Nos encantaba ir a las redacciones y sentarnos y conversar, y a partir de eso cada uno salir, hacer sus comisiones, regresar, escribir sus notas, comentarlas, ver cómo salen las cosas, ver cómo se edita el periódico o cómo se edita el noticiero, ¿no? O editar sus propias notas. Ahora no. Ahora hacemos teletrabajo, y es una palabra que va a quedar para siempre con nosotros. Entonces, parte de las especializaciones que debemos de tener nosotros es la dedicación a este nuevo tipo de elementos que nos van a llevar a cambiar la estructura de nuestro trabajo, ¿no? El teletrabajo ahora nos ha visto afectados de tal forma porque a partir de las redes también viene un tema que se llama infodemia. ¿Qué es la infodemia? La infodemia es el exceso de información. La información tiene mucho más, las redes tienen mucho más capacidad de soltar información de la que nosotros podemos analizar o de la que nosotros podemos evaluar para, a partir de eso, darle rigurosidad y ser la que nos representa. La infodemia es la cantidad excesiva de información, que no ayuda para nada, dificulta, ¿no?, a encontrar soluciones más bien. Se pueden difundir muchos errores, se puede difundir desinformación y rumores, y por lo tanto crear la desconfianza en el periodismo, que es el que debe de definitivamente dar confianza. Y parte de todo esto, ¿qué debemos hacer? Debemos recurrir a fuentes confiables, saber cuáles son las fuentes confiables. Las redes sociales en sí mismas no son fuentes confiables. ¿Cuántas veces hemos visto de que sale un tweet y a partir de ese tweet se crea toda una información, a pesar de incluso que la noticia la haya dado una persona que se supone debería ser creíble? Hay un dicho que es un dicho cruel en el periodismo, que es te dicen que es cruel de verdad. Si te dicen que tu madre ha fallecido, ¿no?, debes confirmar. O sea, es así de crudo. A nosotros nos pasó como periodistas, tenemos muchos hechos así. Cuando, por ejemplo, el señor Tocho García Belaúnde, en plena sesión del Congreso, en la época de Paniagua, paró la sesión y señaló que daba una noticia lamentable, que el presidente Paniagua había fallecido. El presidente Paniagua no falleció, Paniagua estaba vivo. A partir de ese momento comenzaron a salir todos los avances. Murió Paniagua, tanto esto Paniagua, todos. Nadie fue donde Paniagua, donde los familiares, nadie fue a buscarlo. Él mismo tuvo que salir a decir:
yo no morí. Y fue una patinada de este señor y que nos hizo patinar a todos los periodistas y a todos los medios. Y no solo una vez, varias veces han sucedido este tipo de hechos. Y por eso que nosotros debemos ser muy rigurosos con nuestras fuentes, muy, muy rigurosos con nuestras fuentes. No debemos es bien difícil darle esta responsabilidad cuando nosotros estudiamos para ser responsables a ese nivel, básicamente. Creo que estoy hablando mucho. No sé si Pepe quieres conversar algo y podemos hacer algunas preguntas o una respuesta con algunos. Hay un punto que considero muy importante, ¿no? Yo quisiera saber, según tu opinión, ¿en qué momento se perdió la rigurosidad a la hora de informar? ¿Qué pasó? Yo lo que creo es que fuimos, cuando se fue Fujimori, ingresó, y yo te digo que esto tiene 30 años para atrás. Se fue Fujimori y los primeros 5 años fueron muy fuertes de investigación. Pero a partir de eso entramos en una especie, el país entero, entró en una especie de relax, de confort y sí, de relax básicamente en el tipo de investigaciones o en el tipo de, estamos en democracia, deberíamos de vivir en democracia. Entró el señor Toledo, luego entró el señor García, luego entró, y la verdad es que el periodismo hacia esos líderes no fue tan riguroso como lo fue con Fujimori en sus momentos en que debía ser. Se relajó, ¿no? Hubo un poco más de entendimiento, digamos, entre comillas, en que estábamos viviendo en un mundo mucho más feliz y le damos el crédito a la democracia que la llevaba tanto Toledo como García, como Ollanta, Humala, y la verdad es que allí nos equivocamos. Allí nos equivocamos porque definitivamente lo que debió hacer el periodismo fue no salir de su trinchera y seguir informando con la misma rigurosidad y de la misma forma como se informó antes para sacar adelante las cosas. Si no, no se nos hubiera ido todo el tema de Odebrecht y todo el tema de todas las cosas que hizo el señor Toledo estando dentro del gobierno, ¿no? O los temas de García. No digo que todo el periodismo, digo que una buena parte del periodismo, porque antes de todo eso, una buena parte del periodismo era la que investigaba. Y poca parte del periodismo era la que se dedicaba básicamente a hacer este periodismo de espectáculos, periodismo policial y todo. No. En esa época era, digamos, 70-30. A partir de que llegó la democracia, se cambiaron. Se volvió 30-70. Y el otro 70 que comenzó a crecer en democracia, comenzó a crecer en el confort, comenzó a crecer en las fuentes del Palacio, comenzó a crecer con informaciones que definitivamente no eran rigurosas, sino que lo que se hacía no era periodismo de investigación, como el que en esa época, era periodismo de filtración. ¿Qué es periodismo de filtración? Periodismo de filtración es básicamente el periodismo en donde tú no investigas nada, sino que una parte de los interesados te hace llegar de alguna forma la forma de ver el tema de la corrupción. Uno lo asume, lo lee, le da 2, 3 vueltas, un par de entrevistas, sacas eso como si fuese tu investigación. ¿Cuántos casos hubo de eso? ¿Y cuántos casos hay hasta ahora de todo eso? Lo estamos viendo. Entonces, ahora el periodista está sentado y está esperando que le llegue un folder y en ese folder lo mira y si son amigos suyos no los critica o no los denuncia. Más bien, si es más o menos coherente, agarra y dice,
yo no lo puedo denunciar porque es mi pata. Más bien te lo paso a ti para que tú lo denuncies y en lugar de que salga acá, sale en el otro lado. Pero es lo mismo, no es investigación. ¿Qué pasó? Tú debes saber más, porque definitivamente tú fuiste un periodista de investigación. Yo he sido un productor de televisión. Parte de mi trabajo básicamente ha sido crear las condiciones para que eh, la, los medios o el medio en donde yo estaba pueda ejercer bien su trabajo a todo nivel. Desde la parte logística hasta la parte periodística, escoger a los periodistas, escoger, ver los mejores turnos, ver los mejores horarios. Esa era la parte en donde yo trabajaba básicamente. Eso no significaba que no tenía opinión dentro de todos los contenidos que había, pero la producción es una de las especialidades de todo esto, ¿no? Pero la investigación es una especialidad también o sea, un productor no puede ser un investigador, no puede, porque definitivamente uno tiene que dedicarse a una cosa, el investigador le dice, oye, mira, necesito para poder llegar a una investigación veraz, necesito que me consigas estos, estas cuestiones técnicas, estas cámaras, estos enlaces, estos micrófonos. Tú sabes cómo es, ¿no? Y el productor agarra y dice, muy bien, ¿cuál es el tema muy bien, ya, a ver, cuéntame, ya, con esto podemos hacer esto, vienes, y una vez se sientan, se consigue la cosa y el productor tiene la capacidad de decir, no, ¿sabes qué? Esto, según el código de ética que nosotros tenemos, no puede salir porque definitivamente esto infringe la privacidad de una persona. Entonces ahí hay discusiones internas que son las discusiones que deben haber en todos los medios para poder sacar bien una información. Porque no es bueno que en los medios haya una sola línea y se hace así y uno va y hace lo que tiene que hacer. Es que debe haber discusiones. Ahora último tenemos una discusión bien interesante que hay en la República sobre un tema de una periodista y donde la República se vio obligada a, que es un tema básicamente de acoso. Pero la República se ha visto obligada a dar su posición sobre el tema, ¿no? De la información que salió a luz, y la mayoría de periodistas ha escrito y ha dicho, no estoy de acuerdo con la política, con la línea editorial, sobre todo sobre este tema. Mis respetos, de verdad, porque ya sabemos que desde el poder muchas veces agarran y te dicen, bueno, pues si no estás así, si no te gusta, vas. Pero eso ha pasado hace unos días nada más. Pero creo que por ahí viene más o menos el tema de la falta de rigurosidad, ¿no? Mira, la pandemia ha llevado a que haya un cruce de cifras, de información, ¿no? Y ha puesto a, llamémosle, la prensa tradicional versus la prensa digital, ¿no? Hay algo que llama poderosamente la atención, que son las cifras que se manejan en ambas, no son iguales. ¿Cómo explicas eso? Cuando hablamos de la prensa digital, hablamos de prensa prensa digital, no redes sociales en general. No Facebook, no. Periodistas. Hay prensa digital que es gente dedicada, periodistas muy informados, dedicados especialmente a la investigación. Lo hacen con mucha fruición, ¿no? Y la prensa tradicional lo que ha hecho es, lamentablemente, solo seguir los cánones o las cifras que te daba el Poder Ejecutivo. Entonces, si vemos las cifras cuando para un periodista metido en todos estos temas, no es difícil, pero si no tienes eso dentro de la cabeza es hacer un contraste y decir, oye, entre marzo y julio del 2019 hubo más o menos unos 35,000 muertos más que entre marzo y julio, no, perdón, en marzo y julio de 2020 hubo 35,000 muertos más que en marzo y julio
del 2019. Acá hay una distorsión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Entonces, allí vas directamente, la prensa normal sacaba todos los días, o sea, la prensa tradicional era de verdad, y son chicos que están y van a hacer esto, pero necesitan tener la fortaleza para tener una actitud crítica. Tú no puedes, te sacan un papelito y tú ese papelito lo estás esperando hasta las 12 del día y después el papelito lo pones y ya esto es lo que salió y miren esto y todo esto, ¿no? Tantos muertos, tantos infectados, tantos salieron, sale el presidente, aplaude. Cuando hubo un sector de la prensa de periodistas de investigación y periodistas científicos dentro de las redes sociales que hicieron un paralelo entre el SINADEF, los muertos y los muertos oficiales. ¿Qué pasaba? Que solo estaban dándose a conocer la cantidad de personas fallecidas que llegaban a hospitales o que morían en el hospital. Y los otros fallecidos, que morían en casas, que morían fuera del hogar, que morían por otro tipo de razones, eran muchísimo más, eran 5, 6, 7 veces más, no los ponían como fallecidos por COVID, muerte natural, cualquier otra cosa. Entonces, allí es donde comenzaron a colisionar los hechos y cuando se le empezó a exigir al gobierno que sus cifras las haga, sean cifras de verdad reales, ¿no? Que no, porque ya era patético que decían que teníamos 3.900 muertos cuando todo el mundo acá en las casas tenía un familiar, o tenía un pariente, o tenía el vecino, tenía un amigo. ¿Cuántos amigos se nos han ido? ¿Cuántos periodistas? Hay 73 periodistas durante estos 200 días de pandemia. Son muchos. Son muchos. ¿No? Y entonces, al colisionar, hubo un quiebre dentro del gobierno y tuvo que salir ese grupo liderado por el doctor Zamora, ¿no? Que estaba en el Ministerio de Salud, y yo creo que ahí está la razón de ese y muchos errores. Ese error, uno, y el otro error de comprar las pruebas, las pruebas rápidas y adelantarse a comprar rapidísimo. Las pruebas rápidas están en todos los mercados. Fueron y la compraron. Uno de los errores que los periodistas tenemos que admitir es que hoy por hoy el periodismo de filtración ha desplazado al periodismo de investigación. Sí. Y eso es algo que debe cambiar. ¿Qué opinas tú? Yo creo que eso es algo que debe cambiar, pero siempre hubo periodismo de filtración. Siempre hubo periodismo de filtración. Yo conozco varios casos en donde los intereses... A ver, por ejemplo, generalmente llegan a las redacciones files por ejemplo, se tienen que comprar 2 millones de medicamentos de un lado, ¿no? Y gana un postor. A los 2 días llegan a la redacción, llegan todas las denuncias en contra del postor. Todas las denuncias en contra del postor. Entonces, todas las denuncias en contra del postor que ganó. ¿Quién es el que filtra? El que perdió. Y si uno no se da cuenta definitivamente que lo están utilizando, entonces está haciendo un periodismo bastante fácil.
¿no? ¿A qué se debe? A la falta de rigurosidad internamente en las unidades de investigación y básicamente al interés que tienen muchos medios en favorecer a determinado tipo de intereses particulares. Cosa que no sucedía antes. ¿Por qué no sucedía antes? Porque de repente era una gran lucha de todo un país contra un sector que nos estaba haciendo mucho daño, ¿no? Pero que si tenemos que ver, hay muchas, o sea, el periodismo nos puede enseñar en Netflix, por ejemplo, hay 3 o 4 películas espectaculares para ver, y se las puedo recomendar. Una se llama The Post, que es la investigación de los periodistas de la investigación del Washington Post sobre el tema de Garganta Profunda, o sea, dan a conocer quién fue Garganta Profunda, o sea, el informante de los periodistas que hicieron caer a Richard Nixon, que era un personaje dentro del gobierno. Hay una serie que hay unas series danesas y hay una croata también, The Paper se llama, es muy buena también, que viene a ser de alguna forma una especie de un caso Lavajato, pero en Ucrania. Lo mismo, constructores con plata, periodistas, dueños de periódicos, policías. Espectacular. Es una miniserie en donde tú la ves y dices, esto lo único que ha cambiado, o sea, es la misma fórmula la misma fórmula de crimen, pero llevado a Croacia. O sea, no estamos inventando las cosas acá, con el Club de la Construcción y todo eso. Otra de las razones es, de verdad, es que hay un monopolio de la información. Y cuando hay un monopolio de la información y tú eres dueño del principal canal de televisión, del principal medio de comunicación escrito y de todos los otros periódicos que hay, que son como 6 más, ¿no? Y eres dueño de no solo el principal canal de comunicación, sino el principal canal de informativo diario, tienes solo una voz, solo una línea editorial, y es la línea editorial que se impone desde arriba, básicamente. Entonces, tú lo que no necesitas es periodistas que investiguen, periodistas que estén en las jefaturas, pero que estén al mando, ¿no?, de los intereses que representan los dueños. Cosas así de claras. El periodismo es una profesión difícil. Por eso el que se quiere meter, se tiene que meter con mucho criterio, con mucha fuerza y saber de que se va a encontrar con todo este tipo de situaciones. Interesante, doloroso, pero cierto, ¿no? Sí, Hay crudo. una idea distorsionada sobre las famosas unidades de investigación, ¿no? Hay muchos conocidos directores, conductores, que tienen la creencia de que un grupo de periodistas tiene que dar una investigación semanal, en este caso los dominicales, cuando tú y yo sabemos que eso no es posible. No es posible. Eso no es posible. Definitivamente, porque no, ¿cómo vas a qué consigues? Consigues solo la nata, nada más. La nata. ¿Cuánto les costó a ustedes llegar? Meses. ¿Cuánto les costó llegar a la revista así a tener esa portada? Meses de meses. Meses de meses. Entonces, ¿cuánto le costó a estos de este periódico, de esta película que deberían ver, esta que se llama The Post, que está en Netflix? Les costó meses llegar a la investigación y llegar a la fuente de la persona que tuvo que bajarse a Nixon.
meses. Mientras tanto, llevas avanzando en lo tuyo, llevas avanzando en otras cosas, pero no decías que era investigación. Hay otro tipo hay periodismo de semana, ¿no? Que se tiene que ir haciendo también. Pero estos señores quieren dar una pepa todas las semanas o quieren tumbarse a un ministro todas las semanas. Y eso es difícil porque se vuelve muy banal, ¿no? Muy banal, ¿verdad? Bueno, Ronald, agradecido a esta exposición, realmente ha sido muy fructífera. Yo quisiera que te tomes unos minutos para que te dirijas a los alumnos, eh, recomendándoles unos tips, hablándoles finalmente un poco lo que es esta carrera, que si bien es cierto, es muy hermosa, pero también es una carrera con mucho, mucho sacrificio y una constante, constante preparación, ¿no? Una Te dejo. constante preparación. Podría empezar no, con los nos, lo que no se debe hacer. Básicamente me interesaría mucho conversar sobre ese tema. Te escuchamos. Bien. No vayan más allá de los informes sin ser rigurosos, con la información oficial sobre todo. Es importante ser riguroso con la información oficial. No es bueno que uno consuma la información oficial como si fuese el non plus ultra de todas las posibilidades. No hay que salirse del marco, en el tema de la pandemia, no hay que salirse del marco informativo. Definitivamente hay que enfocar el tema en lo más importante. No hay que salirse del marco informativo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, y perder el tiempo persiguiendo a jóvenes en la calle, persiguiendo con micro a los ambulantes, cuando definitivamente eso es una cogollada y no va al fondo del asunto. Se debe ser, creo, mucho más empático, porque la gente que sale a la calle no sale porque le da la gana de enfermarse. La gente que sale a la calle es porque necesita salir a arreglar su día, porque vive al día. Definitivamente acá somos del 70% peruanos que vivimos al día y en informalidad. Gracias a Dios, muchos de nosotros podemos pasar la pandemia dentro de casa y salir lo menos posible, pero somos muy, muy pocos de verdad los que tenemos ese privilegio. Entonces, a partir del privilegio es bien difícil criticar y es bien difícil no ser empático, de verdad. No es bueno amplificar voces, ¿no? Que forman parte de la confusión, de la ansiedad y del miedo. No es bueno. No es bueno, por ejemplo, entrevistar a personas que sabemos que definitivamente no tienen nada que aportar, pero que sí nos pueden dar un titular, ¿no? Que sí nos pueden dar un titular, pero que definitivamente no apoyan en nada. Ser muy críticos con las informaciones que vienen sobre las supuestas curas. No hay cura, hay que tenerlo claro todos los días. Hasta el momento no hay cura. No hay cura. La distancia social, lavarse las manos, ¿no? Y la distancia social, lavarse las manos y mantenerse fuera de los núcleos de contaminación de espacios abiertos, ¿no? Acá pongo también no estigmatizar a personas afectadas por la enfermedad. Es terrible lo que pasa muchas veces por la forma en que he visto algunos periódicos al comienzo cómo informaban. Informaban, por ejemplo, de que daban nombre, dirección, no solo de las personas afectadas, sino de los médicos que estaban trabajando. Entonces,
las reacciones contra esas personas fueron básicamente absolutamente fuera de empatía e inapropiadas. Algunos los quisieron obligar a que se muden, algunos no los querían dejar salir, a los médicos les pusieron carteles en su casa pidiéndoles, exigiéndoles que se muden. Todos ellos eran parte de la primera línea de la responsabilidad en todo esto. Entonces, ¿cómo podemos contribuir los medios de comunicación a que definitivamente seamos mucho más empáticos para poder tratar este tipo de temas? Nos quedan mucha responsabilidad acá, ¿no? Otro tema también no es, cuando uno edita las notas en televisión, es necesario editar sin colocar, por ejemplo, como nota editorial de fondo, música, esas músicas que ponen a veces de nostalgia, ya suficiente con la realidad como para poner y editar con nostalgias y ediciones en donde se dan a conocer a los niños, se dan a conocer las direcciones. Hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo es periodismo para seres humanos. Somos seres humanos absolutamente transversales todos. No somos diferentes los periodistas que todos, y debemos de tener mucha empatía. Básicamente, en este tipo de circunstancias, a pesar de que nosotros tenemos muchas más posibilidades, debemos de apostar mucho más por la empatía de ellos, cosa que se pierde muy rápido cuando uno tiene un micro en la mano. Bueno, Ronald, a nombre de la Facultad de Comunicaciones de la UTP, queremos agradecerte por habernos brindado tu tiempo y tu experiencia, invalorable, por cierto, ¿no? Y a esperar pues que los alumnos aprovechen este gran momento contigo. Te damos las gracias y que Dios te bendiga. A ustedes, muchas gracias y feliz día, a pesar de lo que estamos pasando. Muchas gracias por todo. Gracias, Lucho. Repito, recordarles a los jóvenes, a nuestros alumnos, que mañana también los esperamos. Por supuesto, mañana tenemos la conferencia con el señor Luis Romero y el tema a tratar es retos de la comunicación y la identidad corporativa. No podemos perdernos esta gran charla. Eso es todo, nos despedimos hasta el día de mañana. Mucha suerte, cuídense mucho, señores. Gracias, Pepe, gracias por asistir a todos. Los esperamos mañana, no se olviden. Mañana, 4 de la tarde. Hasta luego. Un abrazo.